Buenos días, ahora les voy a presentar un tutorial sobre la instalación y configuración del framework Play y además sobre una pequeña aplicación CRUD de objetos devolutivos. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Play, al menos en su versión 2.5, tiene como prerequisitos Java.8. Entonces pues para comprobar si cumplimos con estos requisitos podemos usar Java version para saber cuál tiene. En este caso, pues este computador si cumple con los requisitos tiene la versión 1.8.020. También otra cosa a tener en cuenta es que se requiere tener configuradas las variables de entorno para Java y Java C. Entonces, en caso de que esto no esté configurado, pues podemos ir a variables de entorno del sistema. Aquí variables de entorno, vamos a Path, editar. Y aquí pues tenemos que agregar, digamos, una nueva dirección en la cual tenemos pues la dirección de donde instalamos Java. Entonces en mi caso, pues la dirección es esta que aparece aquí. Entonces, si vemos en esta dirección, aquí se encuentra Java y Java C. Entonces en la carpeta en la que estén estos ejecutables, esta se agrega a Path. Bueno, le damos a aceptar y aceptar. Y con esto pues quedan guardados los cambios en caso de que no esté configurado. Para la instalación como tal, pues podemos ir aquí a la pestaña de descargas y aquí hay distintas opciones. En este caso, pues se recomienda la opción de distribución offline, dado que esa contiene todas las dependencias. Entonces pues le damos clic y se empieza a descargar. En este caso es un punto sí. Bueno, pues yo no tengo que hacerlo porque ya lo tengo descargado. Una vez que se ha terminado de descargar, pues lo descomprimimos y obtenemos esta carpeta aquí, Activator Dist y la versión. Entonces entramos aquí y luego a la carpeta bin. Aquí pues nos encontramos con estos cuatro archivos. Ejecutamos activator.bat. Bueno, aquí lo que va a hacer es instalar todas las dependencias requeridas para Play Framework. Bueno, aquí ya nos ha desplegado su interfaz gráfica, entonces esto quiere decir que pues ya Activator está instalado. Sin embargo, em, si deseamos utilizar Activator, el comando Activator desde la consola, pues no lo vamos a poder usar. Así que se recomienda pues configurarlo para poder usarlo. Entonces esto nos va a permitir ejecutar y compilar proyectos, utilizar la interfaz para creación de proyectos, entre otras cosas. Entonces pues para poder configurar esto, nuevamente vamos a las variables de entorno del sistema. Nuevamente variables de entorno y vamos otra vez a path. Entonces aquí lo que debemos hacer es agregarle una nueva dirección. Esta dirección corresponde a la carpeta donde estaba activator.bat. Entonces copiamos, en mi caso pues está en descargas. Copiamos esta carpeta, esta dirección en el path y la agregamos. Le damos a aceptar, aceptar y aceptar para que se guarden los cambios. Entonces en este caso, si volvemos a usar Activator, bueno, en este caso usar Activator UI para la interfaz gráfica, entonces ya pues vemos que se puede usar el comando. Y pues esto lo que va a hacer es desplegar la interfaz gráfica. Hay que tener en cuenta que no es necesario usar esta interfaz, en realidad pues hay otra forma por línea de comandos, pero digamos que esta es bastante sencilla de usar. Aquí ya podemos crear proyectos con base en las plantillas que nos presenta el framework. Sin embargo, es aconsejable configurar una IDE para trabajar más fácilmente. Pues en este caso yo he escogido Eclipse, sin embargo también se pueden configurar otras como IntelliJ o no trabajar con IDE. Para configurar Eclipse para que funcione con Play Framework, lo que hay que hacer es abrir Eclipse y luego ir a esta pestaña Ayuda.
aquí a la opción de instalar nuevo software. Aquí luego lo tenemos que dar un repositorio. En este caso, pues yo ya tengo el repositorio configurado, que es con esta dirección. Entonces, él va a buscar pues posibles plugins que puedan estar ahí. En caso de que pues este repositorio no esté configurado, lo que se hace es agregar, se le da un nombre, en este caso pues yo le doy el nombre Scala IDE y la ubicación que sería esta que está aquí. Pues esta ubicación, digamos, es actualmente válida para poder descargar este plugin que es Scala IDE. Esto es necesario porque Play utiliza dos lenguajes que son Java y Scala. Entonces se pueden hacer aplicaciones únicamente en Scala o aplicaciones de tal forma que modelos y controladores sean en Java, pero las vistas sí sean hechas en Scala. Entonces, por defecto, el lenguaje de las vistas es Scala. Por ello es que es necesario usar esto. En este caso, escogemos Play 2 y Scala IDE y le damos siguiente. Con esto lo que vamos a hacer es instalar estos plugins. Aceptamos los términos y bueno, esperamos a que se instale. Una vez que pues ya está instalado, ya el IDE queda configurado para poder funcionar con, con, con el framework. Por este lado, en el Activator, pues lo que podemos hacer es crear un nuevo proyecto. En este caso, pues bueno, hay muchas plantillas ya disponibles. Una plantilla muy útil para la aplicación CRUD que se debe hacer es la de Computer Database, que está disponible tanto en Scala, que es pues, para programar en Scala, como en Java. Entonces esta tiene ya una base de datos, también utiliza EBIN, que pues, ya lo explicaré, paginación y además se integra con Bootstrap para una mejor presentación. Entonces lo que hacemos aquí es eh, pues crear en alguna carpeta eh, el proyecto y esperamos pues a que termine. Por el lado de Eclipse, lo que debemos hacer es reiniciarlo para que se guarden los cambios. La aplicación. Aquí pues se van a realizar ciertas configuraciones y cuando se termine se podrá compilar y correr la aplicación. Ya se ha terminado de configurar, pero entonces ahora tiene que iniciar un servidor de SBT que es el que contiene todas las dependencias. Entonces aquí pues podemos compilar en la sección build. Em, Aquí podemos ver el código, posteriormente lo podremos exportar a Eclipse y aquí podemos correr. Entonces, una vez pues que esto termine, ya se podrá o correr directamente la aplicación o la podremos también exportar a pues, Eclipse. Em, bueno, aquí ya se está compilando el proyecto. Esto lo hace, digamos, automáticamente la primera vez que se inicia. Y pues le podemos dar a Run si queremos. En este caso lo que vamos a hacer es crear el proyecto de Eclipse haciendo clic aquí para luego poder pues, ir a Eclipse e importarlo. Otra forma de hacerlo es con el comando Eclipse aquí. Bueno, ya que tenemos eso, lo que vamos a hacer entonces es importarlo a Eclipse. Aquí vamos a Eclipse, archivo, importar, proyecto existente en el workspace y buscamos la carpeta en donde esté. En este caso para mí sería este. Bueno, pues aquí ya nos ha
acopiado el proyecto y ya podemos empezar a trabajar. Entonces ya podemos empezar a crear la aplicación CRUD. Entonces aquí al abrirlo vemos que hay varias carpetas. Nosotros nos vamos a concentrar en conf y en app. Entonces primero en app vemos que hay una carpeta de controladores, modelos y vistas. Aquí va cada uno de los componentes del modelo MVC. Aquí ya hay algunos hechos, pero nosotros vamos a necesitar otros diferentes. Entonces primero, pensando en los modelos, vemos que necesitamos dos clases, un objeto evolutivo y tipo evolutivo. Objeto evolutivo pues para los objetos y tipo evolutivo para los tipos. Entonces podemos proceder a crear esos dos. Entonces para los modelos se utiliza en este caso algo llamado EBIN, que son unas anotaciones que pues, le permiten saber em, al framework nosotros cómo queremos que se mapee en la base de datos. Entonces, la primera anotación aquí es entity, que indica que pues queremos que sea una tabla. Además, la clase objeto evolutivo debe extender de modelo. Entonces, todos los modelos se extienden de este. Aquí se le da, digamos, una versión serial, que esto es para identificarlo a cuál base de datos pertenece. Luego tenemos el ID, que lo identificamos como ID. Estas columnas son opcionales e indican cómo queremos que se mapee en la base de datos. En este caso queremos que, por ejemplo, ID se mapee como ID. Y este constraints required lo que indica es que queremos que el nombre sea obligatorio, por eso el required. Entonces mapeamos cada uno de los campos: ID, nombre, descripción y fecha compra. Por otro lado, tenemos que hay una relación con tipo evolutivo. Entonces tenemos que un tipo evolutivo puede tener muchos objetos devolutivos. Por eso lo mapeamos como many to one, muchos a uno. Entonces tenemos que un objeto evolutivo puede tener un tipo evolutivo. Entonces este tdef es de tipo evolutivo. Em, en este caso, pues entonces tenemos uno solo. Aquí hay otros métodos, pero este es para poder realizar búsquedas. Entonces lo que le damos es este tipo, que es en este caso el de la llave primaria, y este que pues es la clase como tal. Eh, y creamos un finder al que le pasamos la clase de cada uno de estos elementos. Entonces este nos va a permitir encontrar a los objetos devolutivos mediante el ID. Aquí hay esta última aquí es una función de paginación que explicaré más adelante cuando creemos esa vista. Yendo a tipo evolutivo, tenemos que nuevamente es una entidad, extiende de modelo, tiene una versión. En este caso también le tenemos un ID, un nombre que también es requerido. Y en este caso tenemos que un tipo evolutivo puede tener muchos objetos devolutivos. Entonces aquí lo debemos mapear como one to many, ¿sí? Uno a muchos. Y como ya son muchos, pues creamos una lista de objetos devolutivos. En este caso entonces creamos una relación bidireccional. Y también creamos un finder para poder encontrar el tipo evolutivo por su llave primaria. Aquí tenemos también un método options que lo explicaré más adelante, ya que este se utiliza para mostrar los tipos evolutivos en un combo board. Ahora podemos pasar a crear el controlador. Entonces en este caso pues se tiene un solo controlador que maneja todas las funciones del CRUD. En este caso lo he llamado Home Controller. Bueno, entonces en este caso, digamos, todavía el controlador no hace nada, pero ya se han definido algunos métodos. Entonces aquí tenemos primero un atributo goHome, que lo que hace es simplemente redirigir a un index, aunque luego lo vamos a cambiar por otro. Y tenemos varios métodos. Entonces tenemos index, pues simplemente lleva al inicio a este goHome. Tenemos también, bueno, create list, new register, save register, register, update register y delete. Entonces aquí
pues estas son, digamos, todas las funcionalidades que vamos a tener, pero todavía no están implementadas. Entonces, antes de implementarlas, vamos a ir a el archivo de rutas. Entonces aquí se tienen todas las rutas eh, que digamos tiene la aplicación. Entonces aquí se especifica primero el método, que puede ser por ejemplo get o un post, eh, también la ruta como tal. Entonces cuando yo haga localhost slash me va a llevar acá, o cuando haga localhost slash computers me va a llevar acá. Y pues ya digamos lo que está aquí, esto es el método como tal, o la función que va a atender la solicitud. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar este por home control, por el index. Entonces vamos a cambiar todos los de application por home controller, que es el que vamos a tener. Pues en este caso yo ya tengo un archivo de rutas listo y pues lo voy a explicar. Entonces aquí tenemos que en el slash lleva al inicio. Cuando yo le hago slash de evolutivos, lo que me hace es llevarme a crear una lista. Entonces este va a recibir varios parámetros. Cuando le pongo así, son los argumentos que va a recibir. Entonces yo digo que p va a ser de tipo entero y digo que cuando le pongo un signo de interrogación igual, es que si no se da nada, toma este valor por defecto. Entonces, si no se envía ningún valor, toma por defecto 0. Eh, va a ser, digamos, el campo por el cual se va a buscar. Por defecto va a ser el nombre, o va a ser la forma de ordenar, que por defecto va a ser ascendente, y F va a ser el filtro, que por defecto pues no vamos a tener ningún filtro. Bueno, en este caso tenemos new, que lo que hace es mandar a new register. Entonces aquí lo que se hace es crear un nuevo, llevar al formulario para la creación de un nuevo objeto evolutivo. Este lo único que hace es listar los objetos devolutivos. En este caso tenemos un post sobre evolutivos que lo que hace es guardar ese registro que se creó aquí con el formulario. Ahora tenemos un editar aquí al cual se le pasa un ID. Entonces esto es un parámetro que se le pasa por la URL cuando se le pone dos puntos y luego un nombre. Entonces aquí pues tenemos el formulario, edit register carga el formulario. Eh, Tenemos que en el caso de una solicitud post ya se manda update, que lo que hace ya es actualizar el, digamos, los valores o el registro correspondiente a este formulario. Y finalmente tenemos un delete, que es un post, que pues lo único que hace es borrar el registro. Entonces pues ya tenemos acá en home controller pues estas cosas. Entonces ya digamos, la razón por la que teníamos esto aquí es porque Play se demora un poco, digamos, en crear estas referencias. Entonces ya, como ya las ha creado, pues ya no es necesario. Entonces, si no las ha creado, aparece como si fuera un error de sintaxis. Entonces, pues ya lo tenemos. Entonces tenemos que actualmente pues todos llevan a Go Home, pero ya los modificaremos a medida que creemos las diferentes vistas. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se realiza el listado de los objetos devolutivos. Entonces aquí se tiene este método que es el createList, que este se llama acá. Entonces cuando le hago slash devolutivos, entonces y se le pasan los parámetros correspondientes. Em, Aquí entonces vemos que se le pasa la página, digamos la forma por la cual se hace el sort, o sea la búsqueda, el campo de búsqueda, el orden si va a ser ascendente, ascendente y el filtro. Entonces aquí tenemos que se retorna un result. Entonces aquí tenemos que es OK porque debe ser exitoso. Y aquí le decimos cuál va a ser la vista que va a renderizar. En este caso va a ser list.
Aquí ocurre un error debido a que pues todavía no es la vista correcta, pero entonces todos estos errores de compilación los vamos a corregir al final cuando compilemos la aplicación y ya esté listo. Entonces, pues bueno, primero vamos a reemplazar la vista. Algo importante es que, digamos, no basta solo con empezarla, sino que hay que volver a sincronizar. Bueno, entonces por eso estos errores todavía no van a desaparecer. Entonces aquí vamos a ver que estos son los argumentos que se le pasa. Entonces vemos que se pasa una página de tipo objeto evolutivo, un campo de búsqueda, un orden y un filtro. Entonces acá vemos que eso es lo que se le pasa una página, un campo de búsqueda, un orden y un filtro. Entonces esta página se obtiene de objeto evolutivo, que es el método que faltaba por explicar. Entonces aquí tenemos que en este pues se recibe una página, un tamaño de página, un campo de búsqueda, un orden y un filtro. Entonces lo que se hace aquí es, con este find where, es encontrar los objetos evolutivos en los cuales el nombre es like este filtro y lo ordena por por el campo de búsqueda y con el orden. Entonces retorna el número de resultados según el tamaño de página y pues obtiene la página correspondiente. Entonces ya podemos pues ver cómo funciona. Entonces aquí primero tenemos este @link, que es una función que lo que hace es generar un link para poder navegar entre páginas. Entonces le dice cuál va a ser la nueva página y la nueva forma de búsqueda. Entonces aquí pues bueno, se hacen varios ifs para ver si se va a cambiar, por ejemplo, de ascendente a descendente, y también para ver si se va a cambiar el campo de búsqueda. Entonces lo que se hace es generar este link con esta nueva página, bueno, el sort by, el orden y el current filter. Entonces esta es una función auxiliar que permite, digamos, decir, por ejemplo, el botón de siguiente o anterior para navegar entre páginas. Bueno, aquí tenemos esta parte, genera el header, eso pues no es muy importante. Y tenemos aquí un @main. Entonces lo que hace este @main, que es otra vista de acá, entonces eh, lo que hace este es, digamos, tener el maquetado general de de la aplicación. Entonces se tienen las hojas de estilo, los assets y también se tiene, digamos, un mensaje que sale pues en general. Y digamos que pues este mensaje va a llevar siempre al index. Bueno, entonces acá lo que se hace es, este main recibe un contenido HTML y este contenido lo va a renderizar aquí. Entonces las arroba son contenido generado dinámicamente. Esta parte de acá es en escala, entonces es escala embebido en HTML. Bueno, entonces acá siguiendo en la lista, vemos que pues se tiene digamos aquí un título en el que se pone cuánto es la cantidad de resultados devueltos. Aquí esto es para cuando se muestren, digamos, creación de un nuevo objeto evolutivo o edición que muestra un mensaje de éxito. De hecho, aquí están los campos para poder buscar. Entonces buscar, por ejemplo, por nombre. Aquí para poder hacer un submit, o sea, poder buscar, o sea, el botón para poder buscar. En este caso, este es el botón para poder agregar un nuevo objeto evolutivo, que entonces lo envía a la referencia de un new register, que es el encargado del formulario del nuevo registro. Em, bueno, en este caso es simplemente un mensaje que indica si hay coincidencia o si no hay ninguna coincidencia. Bueno, en caso de que sí se encuentren resultados, que sería el caso de acá, se forma la tabla. Entonces se le pone un nombre, una fecha de compra, una descripción y un tipo evolutivo. Posteriormente, entonces, para cada objeto evolutivo que está dentro de la lista,
de current page, que es la que nos dieron acá arriba. Entonces se hace lo siguiente, entonces se forma la fila y se obtiene cada campo. Entonces se obtiene fecha de compra, descripción y el nombre. En este caso, pues la fecha de compra se formatea. Además, se genera un link para la parte de edición. Entonces, aquí se genera dinámicamente el link para que, por ejemplo, el de ID1, entonces se mande a la edición de ID1 o al ID2, pues el de edición de ID2. Entonces, este link, digamos, al hacer clic, va a mandar al campo de edición. Finalmente, pues aquí tenemos la paginación. Entonces lo que tenemos es que si digamos hay un anterior, habilita el botón de anterior y genera el link del anterior. Entonces por eso se le pasa el -1. Si no, pues está deshabilitado. Aquí muestra, digamos, cuáles son los resultados actuales, o sea, por ejemplo, del 30 al 40 de 1000 resultados. Y si tiene un siguiente, pues muestra el siguiente, o sea, el de ir a la siguiente página. Entonces, siguiendo, ahora vamos a pasar al método de registrar. Entonces, tenemos que este método, como ya habíamos visto, se llama en un botón acá en el listado general, que sería este de acá. Entonces aquí lo que se hace es primero crear un formulario de tipo objeto evolutivo. Entonces se le pasa a la clase el objeto evolutivo y segundo se renderiza pues una vista que va a tener ese formulario. Entonces, bueno, en este caso nuevamente aparece error por lo que todavía no se ha compilado y no se han actualizado las referencias. Entonces, pues vamos a ver este create form como es. Entonces aquí tenemos que se recibe un formulario de tipo eh, objeto evolutivo. En este caso tenemos un constructor personalizado para el formulario, que es este de aquí. Entonces, que es Twitter Bootstrap Input. Entonces, este de aquí, pues digamos, lo único que sirve es como una plantilla para poder generar el formulario. Entonces, nuevamente aquí llamamos a main y le pasamos el contenido. Entonces, en este caso, el contenido tenemos que es un formulario, el cual va a llamar a SaveRegister, que va a ser el encargado de guardar el registro como tal. Y ya lo vamos a ver en un momento. En cuanto al formulario como tal, pues vemos que simplemente tiene tres campos de input, dos de texto y uno de fecha y un cell. Entonces aquí tenemos que se le pone que se ligue con el nombre y bueno, se le pone un label nombre. Aquí help es, digamos, una ayuda para que el usuario sepa, digamos, como cuál debería ser una posible entrada, pero en este caso pues se pone vacía. Entonces se le pone el nombre, la descripción y la fecha de compra y se lo enlaza al formulario que nos dieron acá arriba. Y en cuanto al select, entonces vemos que tiene este options, ¿cierto? Entonces este options es de tipo evolutivo. Este lo que hace es que nos regresa los datos correspondientes a, digamos, al combo box. Entonces lo que nos hace es retornarnos un mapeo en el cual, digamos, se busca y se ordena por nombre y nos regresan el ID y el nombre de cada tipo de evolutivo que tengamos. Entonces, pues se lo enlaza al formulario, se obtienen las opciones y bueno, se pone el label. Este es, digamos, por defecto, es decir, escoja un tipo y si tiene alguna restricción. Bueno, finalmente aquí tenemos el botón que es el encargado de crear. Entonces ya cuando se hace clic, lo que se hace es crear el objeto como tal y si no, está el botón de cancelar que lo que hace es volver al listado general.
Entonces vamos al save register. Entonces este es este método de aquí. Entonces este se invoca en un post, como vemos acá. Entonces en este tenemos que nuevamente se crea un formulario, pero en este caso se le hace bind from request. Es decir, se captan todos los datos del formulario, que en este caso fueron enviados por create form, acá, y se los enlaza. Entonces para esto sirven estos enlaces de aquí. Entonces aquí, pues bueno, se lo enlaza de la solicitud. Aquí se verifica si tiene algún error. En ese caso se hace un bad request, o sea que pues ha habido algo mal. Pero entonces se vuelve a crear el formulario para la creación de nuevos objetos devolutivos. Entonces se vuelve a renderizar este, pero con forma de bad request. Si no es así, quiere decir que el formulario es correcto, entonces simplemente se obtiene y se guarda. Y se muestra un mensaje de éxito, de que el objeto devolutivo ha sido creado, y luego se retorna pues al índice, go home, que pues sería este de acá de crear la lista base. Listo, entonces ahora vamos a ver el editar. Entonces, en este caso, pues tenemos que el editar lo que hace es que recibe un ID. Entonces crea un formulario, pero entonces en este caso el formulario lo llena y lo llena buscándolo por el ID. Luego lo que hace es mandar y crea una nueva vista que es esta, edit form. Le manda el ID y el nuevo formulario que acabamos de crear. Entonces lo que tenemos aquí en edit form es algo muy similar a, a create form. Entonces, pues lo vamos a ver muy rápidamente. Entonces nuevamente se recibe un formulario, tenemos el constructor implícito. En este caso vamos a llamar a update, que es el que se encarga de actualizar el formulario, el objeto como tal. Y ya lo vamos a ver más adelante. El formulario aquí es exactamente igual al que tenemos antes. Y en este caso pues tenemos que en esta pantalla se puede tanto actualizar el objeto. Bueno, en este caso nuevamente tenemos el botón de cancelar. Si se le da al de actualizar, que es el de submit, se actualiza el registro. Pero también tenemos aparte otro botón que lo que hace es eliminar el objeto. Entonces en este caso pues tenemos un código en JavaScript que lo que hace es confirmar de que esté seguro de eliminar el objeto. En este caso, en caso de que la confirmación sea afirmativa, pues lo que hace es borrar el registro y se le manda el ID. Pero vemos que el formulario es muy similar al de Create Form. Entonces, pues ya vamos a ver finalmente el update, que lo que hace es, em, pues nuevamente crea el formulario de la solicitud, revisa si tiene errores. Si tiene errores, pues manda de nuevo al update form, ¿cierto? Em, Perdón, al edit form. Y digamos que si no tiene errores, entonces lo que hace es em, actualizar el correspondiente a ese ID, el objeto evolutivo de ese ID. Y pues manda un mensaje. En cuanto al eliminar, entonces tendríamos que nuevamente se recibe el ID. En este caso lo que se hace es encontrar el objeto evolutivo con el método find, se lo busca por el ID y se lo borra. Y pues luego se pone un mensaje de éxito. Finalmente lo que vamos a hacer es eliminar archivos que no se necesitan y que están, digamos, en el proyecto original. Entonces vamos a eliminar esto. También vamos a eliminar esto. Pues esto para ya poder compilar. Además en las evoluciones vamos a reemplazar, digamos, estas bases de datos que eran bases de datos de computadores con nuestras propias bases de datos para lo de tipo evolutivo.
entonces para que se tengan, digamos, ya tipos devolutivos ya agregados. Em, entonces ya con esto también tendríamos que eliminar, aquí hay unos test que estos, digamos, tienen algunas referencias a application y otras cosas, entonces lo mejor es eliminarlos. Finalmente vamos a compilar y ejecutar el proyecto. Entonces para esto vamos a la carpeta, a una línea de comandos y vamos a la carpeta del proyecto. Aquí vamos a usar activator run para que el proyecto corra. Entonces lo que va a hacer esto es compilar y ejecutar el proyecto. Entonces vemos que ya el servidor ha iniciado. Entonces vamos a localhost 9000 y aquí vamos a iniciar la aplicación. Entonces ya aquí pues se va a compilar el código fuente. Aquí inicialmente nos va a aparecer una pantalla de error que nos va a pedir actualizar la base de datos. Entonces pues eso es lo que vamos a hacer. Bueno, en este caso había salido un error de que en el edit form faltaba un parámetro. Entonces pues ya lo he corregido aquí. Entonces debe pasarse el ID y el formulario. Entonces ahora pues lo puse a correr nuevamente y ahora pues bueno, todavía no está listo, entonces pues hay que esperar un poco más. Bueno, ahora ya está listo, entonces aquí aparece el script de la base de datos que nos pide aplicar. Entonces pues le damos en aplicar y esto nos va a crear todo. Entonces aquí pues nos muestra, pues aquí ya nos muestra la aplicación. Entonces vamos a probarla. Agreguemos un nuevo objeto devolutivo, digamos una cama. Entonces digamos que es que como exclusión un lugar para dormir. Y bueno, le damos una fecha de compra. Bueno, aquí no sé, cualquier tipo. Entonces, y lo creamos. Entonces aquí dice el objeto evolutivo ha sido creado. También si hacemos clic aquí podemos ver su información y actualizarla. Entonces digamos que ahora va a ser una cama doble. Entonces lo podemos actualizar y vemos que se actualiza correctamente. Además aquí podemos eliminar este objeto, digamos que no lo eliminamos, entonces lo cancela. Y digamos ahora que sí lo elimino. Entonces vemos cómo se ha eliminado correctamente el objeto. Entonces ahora voy a crear un listado para probar la parte de búsqueda. Vemos que hay una paginación de a 5 productos. Entonces vemos que en este caso se habilitan los dos botones anterior y siguiente. Y pues dice cuáles son los que está mostrando aquí. También un dato adicional es que por ejemplo el nombre pues el objeto debe tener algún nombre. Entonces si yo trato de actualizarlo así no me va a dejar y pues me va a mandar un error. Bueno, en este caso lo cancelé. Entonces vamos a filtrar por nombre. Entonces digamos que empiecen por sea. O bueno, que no que empiece, sino que contengan sea. Entonces, por ejemplo, vemos cama que tiene este y vemos café. Y así pues encontramos nuevamente los 12. Digamos que tengan la letra A. Bueno, todos tienen la letra A. Digamos Ali. Entonces vemos que hay un resultado. Y pues aquí ya vemos cómo funciona la aplicación correctamente. Si deseamos digamos, arreglar estos aparentes errores de compilación que aparecen en Eclipse, lo que podemos hacer es, bueno, primero detener esto, que lo podemos detener con control D y luego con control C, y lo que podemos hacer es activator clean, luego activator compile y luego activator Eclipse. Pero primero deberíamos cerrar Eclipse. Entonces luego, cuando lo volvamos a abrir, ya todo eso va a estar solucionado. Ahora usamos activator compile para compilar el proyecto. Y finalmente, Activator Eclipse para volver a generar los archivos de configuración correspondientes. Después de esto, pues ya podemos abrir Eclipse y cuando veamos el proyecto, ya los errores o aparentes errores ya no van a aparecer. Entonces vemos como, por ejemplo, ya aquí queda cargado
Si vamos a edit form, que aparentemente tiene un error, ya vemos que en realidad ya no lo toma como error. Entonces siempre que ocurra algo así, pues hay que volver a generar los archivos de configuración. Entonces pues eso ha sido todo y muchas gracias por su atención.